Bien, buenas tardes, jóvenes. En la clase anterior nosotros hemos hablado de lo que es la publicidad, ¿no? De que la publicidad, pues, las empresas utilizan las publicidades para dar a conocer sus productos, ¿no? Para lo cual, pues, van a llegar a las personas o incluso a los médicos para que estos puedan prescribir y los demás usuarios comprar las medicinas, ¿no? Entonces, pero también esta publicidad, como les mencioné en la clase anterior, no puede tener información que le dé la gana de poner a las empresas, ¿no? Sino todo está bajo un marco legal. Entonces, dentro de esas normas o dentro de ese marco legal está la ley 29459 y también está el decreto supremo 016, ¿no? Del año 2011. ¿Qué nos dice la ley 29459 y en qué artículos, ¿no? No, porque no es en toda la ley, ¿no? Sino en algunos artículos en especial. Por ejemplo, en el artículo 39 nos dice que solamente pueden ser objeto de publicidad, ¿no? A través de los medios de comunicación, los productos farmacéuticos o los dispositivos médicos que tengan un registro sanitario, ¿no? Y que se vendan sin receta médica. Entonces, la publicidad debe contener, además del nombre del producto, también debe contener la dosis, la concentración o forma farmacéutica del mismo, ¿ya? O sea, solamente pueden hacerse publicidad de medicamentos sin receta médica, como por ejemplo a veces nosotros estamos viendo alguna película o de repente es en el fútbol, ¿no? Y salen los anuncios, ¿no? Panadol, te alivia el dolor, te dicen, ¿no? Entonces, como sabemos, Panadol es un medicamento que no tiene, se vende sin receta médica, ¿no? Entonces está dentro de lo permitido del marco legal. ¿Tiene un registro sanitario? Pues sí, tiene un registro sanitario, ¿no? Además de esto, si ustedes logran ver en alguna de las publicidades de los medicamentos, van a ver el nombre del producto, ¿no? En algunos casos les ponen el genérico, las dosis y la concentración y hasta la misma forma farmacéutica, ¿no? Porque te dicen, vienen en tabletas, vienen en jarabes, tomen una cucharadita o tomen una tabletita antes de dormir, ¿no? Entre otros. Ahora, la promoción y la publicidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos que están bajo receta médica o se van a vender bajo receta médica, solamente la publicidad y la promoción debe ser dirigida a los médicos o a todo el personal que prescriba y dispense los medicamentos, ¿no? Entendido como los médicos, los obstetras, los odontólogos, ¿no? Las obstetras, cada una de acuerdo al límite que le compete recetar los medicamentos, ¿no? Dentro de la profesión que ellos tienen, ¿no? Y los farmacéuticos también porque somos los que dispensamos, expendemos los medicamentos y también tenemos que tener el conocimiento suficiente de todo lo concerniente al fármaco, su autorización, sus efectos adversos, eh, sus prescripciones, su dosis, sus indicaciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder orientar al paciente. La autoridad nacional, ¿quién regula las condiciones y especificaciones de la promoción o la publicidad en los medicamentos en los establecimientos de salud? Es la Autoridad Nacional de Salud, ¿no? Si entendemos por Autoridad Nacional de Salud, es la DIGEMIT, ¿no? Porque es la Autoridad Nacional de Salud. Ahora, en el artículo 40 de la ley 29459 nos habla de las prohibiciones. ¿Qué está prohibido en estas publicidades? Está prohibido, pues, que se entregue directamente a las personas, ¿no? Medicamentos que estén prescritos con receta médica, ¿no? O que se haga o que se les regale a las personas lapiceros o de repente estas cositas donde se mueve el mouse, ¿no? O de repente tacitas o de repente un llaverito, ¿no? Que contenga algún medicamento, ¿no? Como por ejemplo un Neurobión, una amoxicilina, un Panadol. Está totalmente prohibido entregarle este tipo de publicidades al público en general, ¿no? Entonces es diferente que esas publicidades de repente se la den
al médico, como los profesionales que prescriben, y al farmacéutico, ¿no? Ahí está permitido, porque ellos tienen el conocimiento suficiente de estos medicamentos que están prescritos, ¿no? Pero a una persona normal que solamente es un paciente, no se le puede dar este tipo de publicidades, ¿no? Entonces, quienes generalmente está prohibido dar a las personas, a los visitadores médicos, ¿no? De repente un médico puede regalarle hasta una muestra médica a un paciente, ¿no? De acuerdo a la condición que pueda tener, pero un visitador médico no. Por ejemplo, antes, muchos años atrás, en esta clínica San Francisco, había muchos visitadores médicos, no sé si alguno de ustedes se acordará, en los cuales un paciente entraba y te ofrecían, ¿no? Entonces, ¿qué te han recetado? Te decían, me han recetado, por ejemplo, tramadol, ¿no? Que es con receta médica. Y ellos te decían, pues te regalo, bueno, ¿tú cuántos vas a comprar? Voy a comprar 2 cajitas. Bueno, cómprame, yo te vendo 2 cajitas de mi laboratorio y te regalo una cajita más. Entonces, estaban conllevando a que el paciente se automedicara, ¿no? Y sobre todo con medicamentos que necesitan una receta médica. Entonces, está totalmente prohibido esto, ¿no? Entonces, también está prohibido, por ejemplo, que en las boticas o en las farmacias se diga, pues, por la compra de 2 cajas de Panadol, te hacemos un descuento de 30% o te regalamos media cajita más, ¿no? Entonces, o una rifa, ¿no? Te rifo una canasta de paracetamol, de aspirinas, de ibuprofeno. Está totalmente prohibido. En el artículo 41 de esta ley nos dice de la información contenida en la promoción y publicidad, ¿no? Entonces, nos dice, ¿no? La información difundida con fines de promoción y publicidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que debe ser concordante con lo autorizado en el registro sanitario, ¿no? Y sujetados a criterios éticos para la promoción de medicamentos establecidos por la Autoridad Nacional de Salud o DIGEMIT, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que toda la información, por ejemplo, que vemos, ¿no? Una publicidad, una foto de una publicidad, que toda la información que brinde esta publicidad esté de acuerdo al registro sanitario del medicamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, que dice Panadol, ¿no? En su registro nos dice acá en la imagen, no usar en menores de 12 años, embarazo, lactancia, si toma inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Si hay somnolencia, no maneje ni tome alcohol. Entonces, toda esta información tiene que estar en su registro sanitario, ¿no? No puede haber por ejemplo, antidiabéticos, ¿no? Que en su registro sanitario dice que te controla los niveles de glucosa en la sangre. Y de repente en la publicidad dice, te cura la diabetes. Entonces, es una información que no va acorde o en concordancia con lo que dice el registro sanitario, ¿no? Entonces, esa información es inválida y también va a ser sancionada. También nos dice que la publicidad de productos autorizados de venta sin receta médica que aluda a las indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto debe necesariamente consignar o referirse a las principales advertencias y precauciones, ¿no? Entonces, en las publicidades debe de estar en la parte inferior lo que son las precauciones y las advertencias, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta este tipo de detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé en qué momento no puedo usarlo? O ¿cómo sé si yo soy una persona gestante, una persona de la tercera edad o tengo un niño? ¿Qué voy a hacer con este medicamento? ¿Se lo doy nada más? O sea, no tomo en cuenta nada, no hay ninguna advertencia. Si padezco de una enfermedad, ¿puedo tomarlo? No, entonces están en la obligación de dar las advertencias y precauciones, ¿no? Como les mencioné, también no deben de tener las publicidades exageraciones, ¿no? Como también hay medicamentos que dicen, te bajamos de peso, ¿no? En menos de 30 días. Entonces, como les mostré en la clase anterior, unas imágenes donde, por ejemplo, te hablaban de cremas o geles que te lo untabas en la barriga y, y por el calor que provocaba este gel, por las sustancias que contenía, te bajaba de peso en 3 minutos, ¿no? E incluso en sus publicidades por televisión, mostraban pues que le echaban a una señorita, le medían por ejemplo sus 65 de cintura,
y volvían a los 3 minutos y bajaba a 61, ¿no? Entonces, uy, era maravilloso. Entonces, era una forma de atraer a las personas a comprar ese producto, pero era una exageración, ¿no? Totalmente, una información totalmente falsa. De la participación de los medios de comunicación en cuanto a la publicidad, ¿no? O a la promoción de la salud en general. En este caso, como ven acá, ¿no? TV Perú Noticias es un canal del Estado, el cual le brinda al Estado minutos gratuitos para que pueda difundir información referente a lo que es pues la salud, ¿no? O de repente de algún decomiso que se esté haciendo, o de repente de que se han ubicado en algún lugar, por ejemplo, el Hueco, medicamentos Bambas, y están haciendo un operativo, ¿no? O una inspección, o de repente con estos problemas de que hemos tenido de la pandemia, también, ¿no? Son de repente información que no necesitan pagarle tú al Estado para que ellas te puedan, pues, ponerla, ¿no? A conocimiento de todas las personas, ¿no? Entonces, en este caso, como les voy a repetir, TV Perú Noticias es un canal del Estado que les brinda un espacio gratuito al Estado, ¿no? Para que pueda difundir toda la información referente a lo que es salud, ¿no? En general. Eso es lo que nos dice la ley 29459. Pero de esta ley también se desglosa lo que es el decreto supremo número 016-2011. Se acordarán ustedes que les mencioné desde un inicio. El decreto supremo 014 trata de todo lo que es el establecimiento farmacéutico, todo en general. Quiénes deben de estar, cómo deben de ser, qué documentos presentar, ¿no? Todo lo referente. En cambio, el 016 trata de todo lo que tiene que ver con el medicamento, ¿no? Su registro sanitario, su publicidad, entre otros. Entonces, ahora vamos a ver en este decreto supremo, ¿no? 016, que es el reglamento para el registro, vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? También en algunos artículos, no en todos. Nos dice, por ejemplo, en el artículo 191, de la información destinada a los profesionales que prescriben y dispensan, ¿no? Entonces nos dicen que la promoción, pues, y la publicidad de los productos farmacéuticos o también dispositivos médicos que sean emitidos con receta médica deben de contener una información de la ficha técnica, o sea, como una especie de un blogcito, ¿no? Que contiene la primera cara, la segunda, tercera, cuarta cara, donde informen todo lo referente al medicamento que ellos están promocionando, ¿no? Por ejemplo, en este es el Ferinject, ¿no? Entonces aquí te están mostrando una publicidad, ¿no? Todo lo referente a los estudios que se han hecho con respecto a este medicamento y todos los beneficios que puede conllevar el uso del mismo, ¿no? Entonces, por eso les dice, solamente lo que son medicamentos con receta médica deben tener una ficha técnica de información, ¿no? O sea, que valide la información que se le está dando al médico o al farmacéutico para que el primero lo prescriba y el segundo lo dispense o expenda. Entonces, con una mayor seguridad, ¿no? Entonces, esta información tiene que ser veraz, legible, que se pueda leer. No me van a poner una letra de este tamaño, pues en la cual ni con una lupa lo vea, ¿no? Sino una letra que pueda ser, que se pueda leer, ¿no? Que pueda ser legible, visible, que toda la información sea verdadera o exacta, ¿no? Sobre todo actualizada y una información totalmente completa, ¿no? De los anuncios de introducción, ¿no? Los anuncios de introducción de los productos farmacéuticos cuya condición de venta es con receta médica, por excepción, se difunden en medios de comunicación masiva escrita, deben de contener la siguiente información, ¿no? Nombre del producto farmacéutico. ¿Qué más? La denominación común internacional. En este caso podemos observar, perdón, es medicamentos sin receta médica, ¿no? Los cuales puedan ser emitidos por cualquier medio de comunicación, como por ejemplo este aquí que vemos el Chao, ¿no? ¿Qué información deben de tener?
deben de tener pues el nombre del producto, en este caso su nombre comercial es Chao, deben tener la denominación común internacional de todos los componentes que contenga este famoso Chao, ¿no? ¿Qué componentes tiene? Paracetamol, dextrometorfano, bromhidrato, fenilefrina, clorhidrato y clofenamina maleato. Entonces está cumpliendo, ¿no?, con lo que nos indica la norma en el artículo 192, su forma farmacéutica, ¿no? Entonces, cada caja con 100 tabletas, aquí te indica, pues, que son tabletas, la cantidad de ingredientes farmacéuticos, ¿no? Aquí está, ¿no? Paracetamol 500 miligramos, dextrometorfano 15 miligramos, ¿no? La clorfenamina 2 miligramos, la fenilefrina 5 miligramos. Entonces, está dando la cantidad de ingredientes de principio activo, ¿no? La forma de presentación, número de registro sanitario, ¿no? Entre otros. Entonces, está cumpliendo con esta norma. De la información de productos sanitarios y dispositivos médicos de venta sin receta médica. Entonces, ¿qué nos dice? Que la promoción y publicidad de medicamentos de venta sin receta médica deben consignar en sus anuncios las principales precauciones y advertencias, ¿no? Como vemos aquí, podemos observar, ¿no? Aquí, a ver, vamos a ver algunas. Acá observamos una publicidad, cual vemos sus precauciones, evitar, y se pueden leer, ¿no? Le da el tiempo suficiente para poderlas leer. Acá observamos otra, la misma, pero se dan cuenta que no se puede leer nada y todo pasa muy rápido. Advertencias y precauciones pasan un poquito rápido y no la podemos leer, ¿no? Apenas leemos contacto, solo. En los videos anteriores hemos podido observar que en algunas publicidades las precauciones y advertencias se pueden leer, en otras pasan muy rápido, incluso hay en otras publicidades que no presentan este tipo de advertencias y precauciones que solicito, que pide el marco legal, ¿no? En cuanto a promoción y publicidad. Entonces debe de ir siempre para que las personas tengan en cuenta en qué momento pueden tomarlo o cuándo tomar este tipo de medicamentos. Pero no solamente en la publicidad de la televisión, ¿no? Sino también en las publicidades que encontramos en la calle, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos algunas donde pasamos caminando y podemos observar, ¿no? Y leer, ¿no? Acá también, ¿no? Podemos leer las advertencias y precauciones. Acá también algunos afiches que pegan, incluso en las boticas o farmacias, también, ¿no? Se puede leer, es una letra legible, visible. Entonces, también esas publicidades que ponen arriba, ¿no? En algunos edificios tienen que ser grandes, de acuerdo a que yo de repente camino, esté parada, volteo y miro y pueda leerlos, ¿no? Porque imagínense una letra pequeña que voy a mirar, ni con una lupa, ¿no? Entonces, tienen que ser de acuerdo al lugar donde se están poniendo, ¿no? Como les decía también, todas estas publicidades pues tienen las letras una medida, ¿no? Una medida exacta. También en cuanto a las publicidades y promoción médica en los establecimientos de salud, también pues es muy importante, ¿no? Donde dice que nos dice que queda prohibido que en los establecimientos de salud, hablamos pues de farmacias, o en establecimientos de salud me refiero a hospitales, perdón, hospitales, clínicas, ¿no? Postas, centros de salud, queda prohibido la venta, la promoción o publicidad de medicamentos, ¿no? Anteriormente y hasta ahora están los visitadores médicos, ¿no? Son aquellos que van y hablan con el médico para promocionar los productos
de acuerdo a lo que tenga su laboratorio, ¿no? Por ejemplo, uno es del laboratorio Bagó, el otro es de Portugal, ¿no? Del laboratorio Portugal. Entonces, así, diferentes. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Cuando los pacientes estaban esperando, ya sea en un hospital o de repente en una clínica, ¿no? Esperaban, generalmente sucedía en hospitales como el MINSA o E-Salud, estaban esperando a los pacientes su consulta, llegaba el visitador médico, tocaba la puerta y entraba, ¿no? Conversaba con el médico, ¿no? Con el prescriptor, conversaba de todo lo referente a su medicamento, para que lo convence, hasta el punto de convencerlo de que éste lo pudiera prescribir, ¿no? Y mientras duraba toda esta conversación, pues el paciente estaba fuera esperando, ¿no? Si tenía una consulta a las 10 de la mañana, salía a las 12 del día, o dependiendo la hora en que el visitador médico se le antojara terminar de conversar, y a la hora que el prescriptor se le antojara también decir, bueno, ya basta porque tengo pacientes afuera, ¿no? Y hasta que le dieran la información. Entonces, eso se ha venido corrigiendo con esta norma, con este decreto 016, donde indica que está prohibido totalmente que los visitadores médicos ingresen a un centro de salud en horas de trabajo, ¿no? Entonces, de repente ellos pueden estar en las puertas esperando a los médicos antes de las 8, ¿no? Para que de repente en la hora de entrada puedan decirle o conversar con ellos, o promocionarle los que son sus productos, ¿no? O de repente a la salida de los mismos, o en un horario conveniente, pero está totalmente prohibido que ellos puedan ingresar. Entonces, me parece una forma adecuada, porque el paciente, con todos los males que pueda tener, pues no va a estar esperando el tiempo que desee, mientras que el visitador promocione su medicamento hasta que convenza al médico, pues puede pasar toda la mañana, ¿no? Y no atiende a nadie. De la promoción de las muestras médicas, entonces sabemos que las muestras médicas solamente pueden ser entregadas a los prescriptores, ¿no? Nada más, y a los profesionales que dispensan o expenden medicamentos. Entonces, no pueden ser entregadas a ninguna persona, ¿no? A un paciente. Está totalmente prohibido. De la participación de profesionales médicos u otros anuncios en publicidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las publicidades de los medicamentos que nosotros podemos observar en la televisión, o pegada de repente en un afiche, ¿no? Encontramos a veces actores, ¿no? Actores, o de repente al mismo médico o dentista haciendo publicidad de los mismos, ¿no? Entonces, este tipo de personajes tienen que hacer, se les permite hacer esta publicidad, pero obviamente teniendo un conocimiento adecuado y sabiendo que están hablando lo correcto, ¿no? Que no están exagerando ni están irrumpiendo ninguna ley, ¿no? Ninguna norma, o están provocando la automedicación del mismo de una manera irresponsable, ¿no? Entonces, también en el artículo 198 se refiere pues a lo que es Indecopi, ¿no? De la coordinación con Indecopi. Quien sanciona estas publicidades administrativamente es la DIGEMIT, pero Indecopi es el que cobra las multas, ¿no? Él es el que cobra las multas de estos medicamentos, a estos laboratorios, perdón. De la participación de los medios de comunicación, pues hablan de que lo que les mencionaba, ¿no? Es de que hay un canal del Estado que puede otorgar un tiempo prudente para estas publicidades, ¿no? De los medicamentos herbarios también se refiere que por más que hayan sido hechos de plantas, estos tienen que tener sus precauciones o advertencias, porque sabemos que por más que sean plantas, algunas de ellas pueden provocar alergia, intoxicación a los pacientes, y también de repente no medir las concentraciones de los mismos, ¿no? De los dispositivos médicos también tienen que tener sus precauciones y advertencias. Por ejemplo, cuando se hace publicidad de los profilácticos o preservativos, también tienen que tener sus prevenciones, advertencias, porque algunas personas pueden ser alérgicas, ¿no?
Entonces, como les mencioné acá también, la promoción de muestras médicas o gratuitas de venta con receta médica del público en general está totalmente prohibida, ¿no? Solamente a los prescriptores y dispensadores, nada más a ellos.